eso, Martín, lamento decir a vos y a todos los demás cadetes, Juan, Alexander, qué poquitos que somos hoy, ¿eh? Pues están todos en la escuela, me dijo Juan. Bueno, chicos, no importa, no importa. Está bien, está bien. Vos estás siempre también. Juan también está. Solarino también están siempre. No, chicos, ¿saben qué? Hay dos aspectos, escúchenme todos, ¿eh? Hay dos aspectos muy importantes. Lo que se entiende y lo que se escribe. Lo que se entiende no siempre es reflejo de lo que está escrito o de lo que ustedes escriben. ¿Por qué? Porque entre lo que se entiende y lo que se escribe hay una interfase. ¿Saben cómo se llama la interfase? Gramática se llama. Y ustedes con la gramática hacen así, ¿no? ¿Se ve? Claro, claro. Entonces, el gran trabajo que tenemos que hacer nosotros, los que enseñamos, es tratar de allanar los conflictos que hay entre la comprensión y la expresión, es decir, la interfase gramatical. La interfase gramatical. No es posible un idioma sin gramática, a pesar, a pesar de que en tu propio idioma vos no sabés la gramática, vos te expresás perfectamente sin gramática. ¿Para qué es la gramática? La gramática es para que los que no tienen la expresión natural de la lengua, por ejemplo inglés, o en castellano la tenés, en inglés puedan hacer la transferencia necesaria de la idea a la lengua. ¿Entendés? Este es el gran problema que vamos a tener siempre. Gracias a eso nos ganamos la vida nosotros, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque yo no les voy a enseñar a ustedes ni máquinas ni castellano. Ustedes de máquinas saben muchísimo más que yo y de castellano más o menos lo mismo que yo. Pero ¿qué pasa? Claro, claro. Lo que pasa es que al pasar al inglés hay una interfase que es ligeramente distinta de la del castellano. Digo ligeramente, digo ligeramente porque hay otras lenguas que es mucho más distinta, muchísimo más diferente. Por ejemplo, en el chino, imagínate vos, yo no tengo idea, del chino no tengo idea, pero digamos otras lenguas, por ejemplo, el alemán, el turco, tienen otras interfaces mucho más complejas. No es que sean más complejas, es que son más diferentes. Al ser diferentes, nosotros las vemos como cosas terriblemente difíciles. Vos fíjate, acá está el chat en la pantalla. Bueno, mira, vos decís, si vos lees, en castellano vos lees en orden, ¿no? Dice, ¿qué es la presión set? ¿Qué quiere decir? Seteada. Entonces, ¿qué está? Porque si tenés un participio, en vez de ser, vas a decir estar. Acá ya tenés el primer cortocircuito entre el castellano y el inglés. Que en castellano vos tenés ser y estar, y en inglés tenés nada más que be. Nada más que be. Entonces vos tenés, en cada caso, tenés que determinar si vas a traducir ser o estar. ¿Viste? Eso parece una pavada, pero no es ninguna pavada. No hay ninguna pavada, son dos verbos distintos en castellano, en inglés hay un verbo solo. Esto es un tema. Entonces, si vos tenés is acá, ¿se ve que yo marco? ¿Se ve lo que marco? ¿O no? No, no se ve, ¿no? Bueno, vos tenés is allí. Y después tenés set acá. Tenés una voz pasiva. Una voz pasiva. ¿Qué es la presión seteada? Como parte de. Entonces, yo a ustedes les expliqué alguna vez que en castellano
las frases preposicionales saltan de un lado para otro. Vos fíjate que si yo, mira la pregunta, what is the pressure set as part of? En vez de poner what, pongo the pressure, ¿no es cierto? The pressure is, como pusiste vos perfectamente en la respuesta, the pressure is set as part of the automatic combustion control system. Vos usás esta misma pregunta, la pones en afirmativo y le agregás lo que falta después de off, que es justo lo que vos hiciste, lo cual está muy bueno, porque mirá, cuando vos te pusiste a pensar te pareció que estaba mal, pero sin pensar la hiciste bien, lo cual quiere decir que estás adquiriendo un nivel de inglés cada vez más parecido al castellano, en que no tenés que hacer ningún análisis gramatical para chequear la corrección. ¿No es cierto? Bueno, todo esto, a lo mejor a vos no te hace falta que te lo diga, pero a muchos otros cadetes, no sé Juan, no sé Alexander, no lo sé, hace falta que les diga, por ejemplo esto, que este final, as part of, hay que pensarlo al comienzo. ¿Como parte de qué? No digo qué es la presión seteada, no, digo como parte de qué es la presión seteada. Setear quiere decir fijar, ¿no es cierto? Fijar, claro, eso se usa para la presión, claro, para el despertador, por ejemplo, to set the alarm clock, eso cuando vos pones el despertador a determinada hora. Eso es setear. Vos lo fijas. Set es poner allí. Yo quiero que el despertador suene a las 7. Pumba, lo pongo ahí. Yo quiero que la presión sea de tanto. Lo seteo ahí. Eso es setear. Setear se dice en forma incorrecta en castellano por fijar. ¿No es cierto? Entonces, como parte de qué es la presión fijada. Y vos contestás, la presión es fijada como parte del sistema de control de combustión automático. Contestás perfecto, contestás perfecto. Bueno, está bueno, está bueno. Por un lado, alegra. ¿Sabés por qué alegra? Eso es como esas cosas que salen bien y uno se pone contento, pero no sabe bien por qué le salen bien, ¿no? Claro, claro, como el amor, como el amor. Vos la querés a ella y ella te quiere a vos y no sabés por qué, no sabés por qué, ¿no es cierto? Y si no sabés por qué, podés vivir feliz mucho tiempo, toda la vida, qué sé yo. Pero resulta que a veces que pasa que no te quiere tanto, entonces vos ahí te empezás a preguntar por qué, ¿no? Esto es lo mismo. Otro nivel, es un nivel gramatical, no es un nivel afectivo, no es un nivel afectivo, ¿no es cierto? Es un nivel gramatical. Bueno, este es lo que tratamos de solventar nosotros, de sortear nosotros, es la interfase gramatical para que ustedes puedan producir una respuesta correcta en la lengua extranjera. Liliana en segundo año les enseñó a ustedes la voz pasiva. Y esta pregunta está hecha en voz pasiva, ¿cierto? Está hecha en voz pasiva. Bueno, ese es todo el misterio. Y vos contestaste bien, a lo mejor sin darte cuenta de que estaba en voz pasiva. ¿Por qué? Porque vos a mí, cuando me tradujiste, me dijiste lo que entendiste y no la gramática, me dijiste el seteo. Y ahí no dice seteo, dice seteado. Es seteada, seteada. La presión es seteada, no dice el seteo de la presión. ¿Qué pasa? Se te metió en la cabeza la comprensión, y cuando bajaste a la gramática, no te cerró. Claro, porque lo que uno entiende
no es lo mismo que está escrito. No te olvides que lo que está escrito está mediado por una interfase. Es como si vos me dijeras que nosotros nos estamos comunicando entre vos y yo en este momento con ondas magnético-eléctricas, qué sé yo lo que serán, no sé lo que serán. Ondas magnéticas. Vos no ves la onda magnética, y yo tampoco la veo. Yo te entiendo a vos en inglés y en castellano, y vos me entendés a mí en inglés y en castellano. Pero en el medio hay un proceso electrónico que no sé quién lo entiende, yo no, a lo mejor vos sí, o estás más cerca, porque vos sos más técnico que yo, ¿no es cierto? Que en realidad da como resultado lo que a mí me conviene y lo que a vos te conviene para entendernos. Pero en el medio no hay palabras, ¿eh? En el medio no hay palabras, hay vibraciones, hay qué sé yo lo que hay en el medio. Esto es lo mismo, Martín, esto es un tema de interfase. Una cosa se junta con la otra a través de un elemento que nos resulta totalmente ajeno. Es la gramática. Esa es la gramática. Entonces, lo que nosotros hacemos, los profesores, es permanentemente tratar de aclarar esa interfase para que ustedes puedan manejarse con seguridad en una lengua cuya gramática es ligeramente diferente de la gramática castellana que no conocemos, pero que usamos inconscientemente. Por eso, concientizar la interfase es la tarea nuestra y hasta de ustedes. Y ustedes, yo sé, como son fierreros, porque les gustan los fierros, les gustan, qué sé yo, los motores, ¿ves? Por eso están en máquinas, si no estarían en cubierta o estarían estudiando ciencias exactas, no sé qué estarían haciendo, ¿no? Como son fierros, dicen, uy, la gramática, esto es una pálida, es un horror, es un espanto. Bueno, chicos, hoy en día que estamos en la época de las comunicaciones digitales, ¿no? Sí. Es lo mismo, es lo mismo. Se manejan elementos que no son a nivel digital, pero son equivalentes a estas interfaces digitales que dan como resultado lo que uno espera, ¿no es cierto? En este caso, la comunicación verbal. En otros casos será la comunicación por imágenes. Acá tenemos imágenes, yo te veo la cara, vos me ves a mí, y nos entendemos porque estamos hablando, pero en el medio no hay palabras, no están las palabras volando. Las palabras no vuelan, como cuando estamos frente a frente. Ahí sí, las palabras vibran en el aire, tus oídos las entienden y viceversa cuando vos me hablas a mí. Bueno, cuando se escribe hay otro código. Fíjate, parece mentira, ¿no? Cuando Sí. vos decís, por ejemplo, decís, por ejemplo, una vocal, ¿qué es una vocal? Todo el mundo dice una vocal es una letra. No, no es una letra. Una vocal es un sonido. La letra es la interfase. Sí. La letra es la interfase. Cuando vos decís A, E, I, O, U, eso es lo que a vos te interesa. Lo que vos escribís es una interfase para hacer esa comunicación cuando no hay sonido viable entre vos y yo. Entonces vos me escribís una carta y yo leo A, E, I, O, U. Pero lo que vos escribís no es el sonido. Claro, es Bueno, como un instructivo. claro, por eso es tan difícil, a ustedes no se les enseña, a los estudiantes de profesorado, enseñarles fonética. ¿Por qué? Porque además de la interfase lingüística, tienen que aprender la interfase gráfica, ¿no? Que la letra A no siempre es igual al sonido A. Por ejemplo, en inglés vos ya sabés que a veces escribís una A y pronunciás A, y a veces pronunciás A, y a veces pronunciás O. Bueno, A, E, O, esas son las vocales. La A es una interfase.
La A no es nada más que un símbolo, que a lo mejor si se encuentra en combinación con otros símbolos, da un resultado distinto. Cuando vos, por ejemplo, estudiás matemática, ¿no? En una pavada, ¿no? Una pavada, pero fíjate que ya la tenés asumida porque es muy simple. Si vos ves el 1 y el 0, vas a decir 10, pero si ves el 0 y el 1, vas a decir 1. Y vos decís, este 0 está al pedo acá. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. ¿Por qué eso? Y porque vos ya conocés la interfase, sabés que la importancia entre dos números, dos cifras como el 0 y el 1, no está solamente en la cifra, sino en el orden en que las ves. Parece una estupidez, pero vos ya lo sabés perfectamente. Un 1 al lado de un 0 es 10, un 0 al lado de un 1 es 1, y el 0 está el Pepe, el 0 está el Pepe. Parece, nadie se lo plantea. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron cuando eran chicos, ¿no? Y les parece que es lo más natural del mundo. Pensá que si vos le enseñás esto a un nene, a un chiquitito, te puede decir cosas increíbles, increíbles te puede decir. ¿Entendés? Cuando yo le enseñaba a mi nene, cuando era chiquito, a hablar, una vez me hizo una pregunta, a hablar, a leer, a todo, ¿viste? Le enseñás todo, un chico, qué sé yo, salís por la calle, el pibe te pregunta, ¿y eso qué es? ¿No? Y me preguntó una cosa que me costó muchísimo responderle. Me dijo, ¿qué diferencia hay entre el 0 y el U, y el 0 y la O? Ay, la miércoles. Me mezcló dos códigos. ¿Cómo le contesto? Claro, porque ¿qué diferencia entre el 0 y la O? En la computadora, más vale que cuando querés poner O pongas O y no pongas 0, porque si no se te hace un quilombo. ¿No? Sí. En la computadora. Pero en la computadora vos ya sabés la diferencia que hay entre el 0 y la O. Vos ya la sabés. Si estás poniendo números, pones el 0. Si estás poniendo letras, pones la O. Pero un chico que mira un redondelito, dice, esto lo vi en otro lado. Y resulta que lo vio en el número 10 y lo vio en la palabra poroto. Y dice, acá digo O y allá digo 10. ¿Qué miércoles pasó? Tremendo, es tremendo. Bueno, algunas de las cosas ustedes ya las tienen solucionado. Ustedes no se van a confundir el 0 con la O. No se lo van a confundir, seguramente. Esperemos. No, viste, que alguna vez, en algún código, poner esos códigos que mezclan letras y números, hay que mirar muy bien si se trata de un 0 o de una O. Los códigos alfanuméricos. Los códigos alfanuméricos, sí señor. ¿Qué es esto? ¿Un 0 o una O? Hay que saber muy bien eso, porque si no, directamente no te da nada, sale para cualquier lado la cosa. Bueno, es lo mismo que le pasa a un nene, como le pasó a mi nene, a lo mejor te pasó a vos si no te acordás, ¿no? Cuando te pregunta qué diferencia hay entre el 0 y la O. Bueno, todas estas cosas se tratan de sortear cuando se enseña una lengua extranjera. Fíjate vos lo difícil que es una lengua extranjera, no porque la lengua en sí sea difícil, sino porque uno no puede renunciar a estar parado en la lengua de uno. Siempre uno está parado en la lengua de uno, siempre, aunque no quiera, ¿no? Sí. Así que bueno, acá vos respondiste bien. Seguramente, Martín, porque automáticamente te salió responder a la voz pasiva, sin darte cuenta siquiera que era una voz pasiva. No te diste cuenta de que era una voz pasiva. Por eso dijiste, me salió mal. Sí. Y estaba justamente bien. Es decir que en este caso, para vos es mejor pensar menos que pensar más, porque si pensás mucho, por ahí la corregís y la pones mal. Sí, porque la primera parte de la respuesta sale de la misma pregunta, Claro, pero claro. pero al traducirlo no me sonaba bien, por eso pensé que Liz no iba. Porque al traducir, en vez de decir seteada, dijiste seteo. En vez de usar un participio verbal, usaste un sustantivo. Y eso es gramática.
¿Te das cuenta? Ahí es donde falló tu, tu crítica. Falló tu crítica porque vos, al final, ¿qué diferencia hay entre seteado y seteo? En significado ninguna, pero gramaticalmente sí. Sí. Gramaticalmente una cosa es decir, yo he seteado y otra cosa es decir, el seteo es tal cosa. Porque gramaticalmente en un caso es un participio verbal, en el otro caso es un sustantivo. Por eso, chicos, miren, la gramática es indispensable para aprender una lengua extranjera cuando se aprende en un contexto no extranjero. Porque si vos te vas a vivir a Estados Unidos, a Inglaterra, por ahí, sin saber gramática, un día salís hablando perfecto inglés. ¿Por qué? Y porque las cosas se te meten en la cabeza a nivel inconsciente, a nivel inconsciente. Cuando vos no vivís en Estados Unidos, ni en Australia, ni en Inglaterra, ¿qué pasa? Todas tus comunicaciones en la lengua extranjera tienen que hacerse a nivel consciente. Es todo un laburo que tenés que hacer. Sí. Y ese laburo solo se puede mediar a través de la gramática. Pero para que ustedes se tranquilicen, la gramática tiene más o menos 7 u 8 conceptos básicos, nada más, nada más. Por ejemplo, participio, ¿qué es un participio? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hemos visto la cara en algún momento, la cara humana, no la cara digital, ¿no es cierto? Martín, a vos te vi, no sé, a Solarino sí lo vi, ¿no? Sí, porque tuvimos 2 semanas. Estuvimos 2 semanas, claro, 2 semanas de segundo año, ¿no? Sí. Ahí fue. Claro, esas 2 semanas de segundo año. ¿A Tacone también lo vi? Sí. Tacone te vi, ¿no? A veces no me acuerdo bien. De vos, Muratori, imposible olvidar. Sí, estuvimos. Sí, está bien, está bueno. Está bueno, sí, es bueno, porque es bueno que la gente uno no lo olvide. ¿Por qué? Porque la gente es lo más valioso que tenemos, qué sé yo, más valiosa la gente que las cosas, ¿no? Bueno, digamos a nivel interpersonal, a nivel económico es otro tema, pero a nivel interpersonal, bueno. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos que cuando teníamos que expresarnos en una lengua extranjera, teníamos que hacer un esfuerzo, que no es tal cuando hablamos en la lengua materna. En la lengua materna decimos cualquier cosa sin darnos cuenta y sabemos. Por ejemplo, si vos decís, ¡ay! Caramba, o carajo, no sé, es decir, bueno, caramba digo acá, carajo digo allá, porque en este caso no voy a decir carajo porque me está escuchando el Papa, ponele, ¿no? Y en otro caso digo, sí, no importa, pues son los muchachos, los compañeros. Todo eso, esa sutileza enorme en tu lenguaje, en tu lengua, vos ya la sabés de memoria. En una lengua extranjera, vos podés decir lo que querés y no te dice nada. No sé si alguna vez a ustedes les pasó. Yo, por ejemplo, de chico, teníamos un compañero italiano, ¿no? Que le hacíamos decir palabrotas horribles porque él las decía y no le pasaba nada y nos moríamos de la risa nosotros, decía, a ver, decíamos, por ejemplo, decí cogeme, le lo digo porque no están las chicas, decía, cogeme, decía el pibe, pero entendía, pobrecito, no entendía nada, nosotros nos moríamos de la risa, ¿no? Y él se quedaba con una cara de nada, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque en la lengua extranjera nada te dice nada. Ahora sí, yo te digo, a nivel consciente,
mira, esta palabra no la uses nunca porque te van a mirar mal. Entonces vos decís, bueno, está bien, esta palabra se ve que no la puedo usar. Y después cuando te vas a vivir allí, ahí te das cuenta cuándo se usa y cuándo no se debe usar. ¿No es cierto? Bueno, todo esto es importantísimo tener en cuenta cuando uno estudia una lengua extranjera, ¿se entiende? Dice, bueno, todo esto es tan difícil transmitir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Yo qué hago con los maquinistas? Tomo un texto de máquinas, que es lo que sí va a tener que interesarle, y sobre ese texto me manejo. Ese texto tiene un mecanismo gramatical. Ese mecanismo gramatical es lo que ustedes tienen que entender para poder... No, se colgó. Procesos distintos, fíjense, hay dos procesos distintos. Uno es entender lo que uno lee o le dicen, y otro es armar una comunicación para que el otro te entienda. Son dos procesos distintos, Sí. completamente distintos. Yo, por ejemplo, tengo más dificultad, no sé, otros cadetes, otras personas, no. Dice, yo tengo más dificultad en entender que en construir. Hay otra gente que no, que tiene más facilidad para entender que para construir. Es una cuestión de habilidad personal, qué sé yo, como el que sabe bailar y no sabe bailar, el que sabe jugar al fútbol y no sabe jugar al fútbol. Entonces, se puede explicar, pero el resultado siempre es, bueno, yo tengo más dificultad para esto que para aquello, listo. Y después, bueno, se trabaja sobre la dificultad para evitarla, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, yo me alegro que haya salido bien esa pregunta, o esa respuesta, Martín, me alegro que haya salido bien. Ahora, habría que trabajar siempre sobre la base de la gramática, siempre habría que trabajar. Vos fíjate, ustedes piensan en gramática, ¿saben por qué estoy hablando así? Yo porque son 3 cadetes nada más, y no voy a ir para adelante hoy. Me prefiero hablar de temas más generales. Las categorías gramaticales son, a ver, vamos a contarlas. Verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, preposición, conjunción y artículo. 7 son, 7, nada más. Ustedes saben que en la ciencia, en la lingüística es una ciencia. ¿Saben cuál es el proyecto fundamental de cualquier ciencia? Reducir al mínimo las categorías. ¿No? ¿Por qué? Porque, ¿qué es la ciencia? La ciencia es la expresión de la naturaleza. En este caso, ¿cuál es la expresión de la naturaleza? La naturaleza es lo que habla la gente, ¿no? La gente, estamos hablando en este momento, todo esto es un despelote de sonido, que yo suponete que nos esté escuchando un ruso, dice, yo no entiendo nada, pero siento todo sonido distinto, qué sé yo, habla uno, el otro se ríe, el otro se enoja, no entiendo nada. Bueno, ¿cuál es el fin de la ciencia? Reducir todo esto a variables mínimas, como lo que se ha logrado hoy en día con la computación, que es hablar de 0 y 1, 0 y 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Todo eso da cualquier resultado con 2 categorías mínimas. Bueno, yo les digo, chicos, a ustedes, en lengua tendríamos, digamos, 2 categorías básicas y una más de unión. Por ejemplo, las categorías básicas son verbo y sustantivo. Y la unión, preposición y conjunción. Está bueno. Entonces, cuando yo te digo participio,
En el caso de seteo, de seteado, fíjate vos que en inglés decís set. Set es un participio. Y en castellano decís seteado o seteada. La presión es seteada, el reloj es seteado. ¿Por qué? Porque al ser participio, participa de distintas categorías. Uno es el verbo y otro es el adjetivo. Adjetivo y verbo, fíjate vos cómo se empiezan a mezclar las categorías. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer la disección de esas cosas que están todas mezcladas y decir, acá dice set, pero para mí es setear, seteo, seteado, seteada, seteamos, porque set es la misma palabra, tanto para el verbo como para el participio, como para el sustantivo. Set, a radio set. ¿Qué es un radio set? Un aparato de radio. Set es un aparato. ¿Por qué al aparato se le dice set? O a un conjunto se le dice set. ¿Por qué? Porque un aparato de radio es un conjunto de elementos que producen transmisión. Eso se llama set en inglés. Set es una palabra muy amplia. Pero fíjate que vos acá a set lo estás traduciendo como setear, como fijar. Bueno, set en inglés es esto, mirá, siempre. Esto, fijar. Puede ser un número de elementos o puede ser una variable para que no se te escape la variable, ¿no es cierto? Vamos a setear la velocidad a tantas revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, cada vez que el motor aumente las velocidades, va a estar el control ese que se la va a bajar automáticamente. Todo eso es a partir de un set, ¿no? Y fíjate vos que set tiene muy pocas formas. Set es en presente. El pasado, yo seteé, es I set, se dice igual. Y el participio, I have set, yo he seteado, se dice igual. Se dice igual. La única diferencia sería la tercera persona, he sets, que tiene una S, ¿no? Sí. Claro, o la forma ing, I am setting, yo estoy seteando. Pero la palabra con doble T, ¿no? Setting. Claro, doble T. Eso es un tema ortográfico, ¿te das cuenta? Un tema ortográfico. ¿Por qué la doble T? También te lo puedo explicar. Digamos, ya te lo explico en este momento. Dice la regla que... Mire que se está por cortar. Sí, se está por cortar. Nos vamos y volvemos. Ya. Bueno. Ya. Sí, ya. Ya después ya nos vamos también. Bueno. Muy bien, dale. Muy bien. Estamos, vino Juan, y ya estamos todos, mira qué rápido. Two people entered the waiting room. ¿Por qué? Si yo deshabilito la waiting room, ¿por qué me quedan ahí? Eso es lo que no puedo entender. Bueno, se habilita cada vez que crea, porque eso lo tiene que deshabilitar desde la página de internet. Es más complicado. Es que lo hice ahora. Puede ser. Bueno, la configuración de ahora queda para ahora, pero para que quede de forma definitiva hay que hacerlo desde la página de internet y bueno, hay que encontrarlo. Bueno, no importa, no es gran drama. Se puede hacer cada vez. Bueno, ¿qué era lo que había dicho? El tema de la doble T. Ciertas consonantes, te explico esto porque no todas las consonantes que vos creés que son consonantes son consonantes.
Por ejemplo, la letra L, L de Luis, Sí. ¿es una consonante? Vos decís, sí, sí, en castellano es una consonante. En inglés es una consonante. Se, se. ¿Por qué? Se. Entonces acá, como se está hablando de sonidos, vocales y consonantes son sonidos, acordate, no son letras, son sonidos. Hay que ver qué escucha la gente, porque vos teóricamente podés decir que la L es una consonante y podemos llegar a un acuerdo de que sí. ¿Cómo le llaman los brasileños a su país? Dicen Brasil. Brasil. Un país ¿Sabés más que grande del mundo. no pronuncian la L, pronuncian como una O? Brasil. Es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el mundo cree que la L sea una consonante. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira. En inglés es una consonante. Pero, por ejemplo, en el caso de la duplicación, por ejemplo, selling, vendiendo, de verbo sell, selling, duplicar, porque es consonante, ¿no? En el caso de ciertas palabras no duplica. ¿Por qué no duplica? Porque eso es lo que se llama un lugar lábil, un lugar débil. No siempre se siente como consonante. No siempre se siente, por ejemplo, en el caso del verbo travel. Traveling. Traveling podés ponerlo con una L o con dos Ls. Es opcional. ¿Por qué? Porque hay gente que lo escucha como consonante y hay gente que lo escucha como vocal. Según eso reacciona. Esta es la explicación profunda, ¿no? A los chicos no les enseñan eso. ¿Qué les enseñan a los chicos? Les dicen, a veces va con una L, a veces va con dos, elijan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es porque no es una verdadera consonante. En cambio, la T, como la de set, sí es una verdadera consonante. La P es una verdadera consonante. ¿No es cierto? Después no vamos a explicar hoy qué es una consonante, porque eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero fíjate vos que estamos hablando de cosas muy, muy profundas que dan como resultado una situación ortográfica como la doble T en setting. La regla dice que cuando se trata de ciertas consonantes, por lo menos la T, que estamos discutiendo en este momento, si la sílaba es acentuada, se duplica. Si la sílaba no es acentuada, no se duplica. No tengo ningún ejemplo ahora de una T final no acentuada. A ver, si me ocurre algún verbo con T final no acentuada. A ver. Bueno, con T no te tengo con P. Tengo con P. Mirá, por ejemplo, la P duplica, ¿no es cierto? Dicen, por ejemplo, top, topping. Top significa ir arriba, ¿no? To top es irse arriba. Topping, doble P. En cambio, el verbo develop, desarrollar, develop, cuando dices developing, no duplica. ¿Por qué no duplica? Porque el acento no está en la última sílaba. Si es monosílabo, el acento está en la última sílaba porque es la única que hay. Pero en el caso de develop, desarrollar, dicen developing y no se duplica. Esa es la regla ortográfica del inglés. Por eso es que el caso de setting se duplica la consonante, porque la sílaba, siendo la única, es acentuada, porque es la única que tiene que tener acento. ¿No es cierto? Después el tema del acento es otro tema prosódico muy interesante, en inglés y en cualquier idioma. En castellano ni te cuento lo interesante que es ese tema, pero es un tema para los científicos. A los chicos, ¿qué les dicen? Póngale acento, no le ponga,
póngale con C, póngale con S, póngale con Z, y les tiran normas, digamos, más fáciles de recordar, ¿no? Porque si no, todo esto es realmente científicamente muy complicado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la gramática? La gramática es una categorización de las palabras que hay que tratar de reducirla al mínimo. La mínima reducción es esta: verbo, sustantivo y elementos de unión. Los elementos de unión son preposiciones y conjunciones. Las conjunciones unen elementos del mismo elemento, del mismo valor. Las preposiciones unen elementos de valor diferente, ¿no? Entonces vos decís, por ejemplo, cosas que te llaman la atención, porque vos decís, por ejemplo, mesa de madera. Vos decís, mesa es un sustantivo y madera es otro sustantivo, y lo que está en el medio es una preposición. Debería haber una conjunción. No, porque madera en realidad ahí es un adjetivo de mesa. Y mira cómo se dice en inglés: wooden table. Wooden table. Mesa de madera. Fíjate vos cómo a veces saber otro idioma echa luz sobre pensamientos muy profundos de tu propio idioma. ¿Por qué se dice mesa de madera y no se dice mesa y madera? Se dice mesa y silla, porque no tiene nada que ver la mesa con la silla. Pero la madera con la mesa tiene muchísimo más que ver, porque estás indicando el material de que está hecha la mesa. Es como si dijeras mesa maderosa. No se dice maderosa, se dice de madera, pero es como si dijeras maderosa. Sí. ¿No es cierto? Es decir, mesa de hierro, ya podrías decir por ahí mesa férrea. Ya se acerca un poquito más, pero maderoso no se dice nunca en castellano. Que no se diga no quiere decir que no se piense. ¿Qué quiere decir eso? Que la interfase no te deja pasar el adjetivo ahí, te deja pasar solo el sustantivo, pero la cabeza te dice que es un adjetivo. Y la prueba está en que la unión entre una cosa y la otra es una preposición y no una conjunción. Mesa y silla, mesa de madera. Ahora, si vos me decís que hay una mesa y un pedazo de madera, me decís mesa y madera, porque no estoy hablando del material de la mesa, estoy diciendo que al lado de la mesa había un material, una plancha de madera, ¿no es cierto? Ahí cambiás. ¿Por qué? Y porque tu cabeza ya sabe que esa madera no tiene nada que ver con la mesa, aunque la mesa sea de madera. Bueno, todo esto, chicos, fíjense la complicación que implica, ¿no? A nivel profundo, psicológico incluso, ¿no? Sí. Bueno, esto es fascinante cuando uno estudia una lengua. ¿Por qué? Porque en la lengua extranjera a veces se destapan misterios que en tu propia lengua vos, si te pusiste a estudiarlos, no los pudiste aclarar. ¿No es cierto? Uh-huh. Así que bueno, el tema acá, chicos, es que no debiéramos divorciarnos de la necesidad de usar una gramática muy básica. Muy básica. No digo una gramática compleja, hay gramáticas muy complejas. Es decir, todo esto se puede llevar a una complejidad enorme, todo. Pero no, ustedes solamente van a tener que ver, cosas muy simples como esta. Una cosa es un participio que tiene cosa de verbo y cosa de adjetivo, en este caso, y otra cosa es un sustantivo. En el caso de, por ejemplo, ciertos participios presentes, por ejemplo, la palabra reading, lectura, reading. Fíjate vos que reading es la forma ing del verbo read. Sí. Pues es I am reading, yo estoy leyendo. Ahí es un verbo. Uh-huh. Vos decís, por ejemplo, the reading is interesting. La lectura es interesante. Ahí estás usando un participio que es un sustantivo. Y si vos decís the reading passage is interesting, lo estás usando como adjetivo. El pasaje de lectura es interesante. The reading passage is interesting. Entonces, la palabra reading tiene forma verbal, sustantiva y adjetiva.
Entonces, estas dos categorías son muy móviles, y son las categorías básicas, sustantivo y verbo. Así que sustantivo está cerca de adjetivo, verbo puede estar cerca de sustantivo y adjetivo, es increíble, es increíble, ¿no? ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Y hacer el análisis de qué están hablando en este caso. ¿Qué es lo que te falló a vos para colmo con una palabra como set que tiene muy pocas variables, muy poquitas variables? Ni siquiera tiene una forma del pasado, ni siquiera tiene una forma distinta del participio pasado, nada de eso. ¿Y a vos qué te tiró la palabra set en la cabeza? Y el seteado te tiró. Te tiró la parte sustantiva, pero ahí está usada como parte participia. Ese es el tema. Y vos seguramente atendiendo a tu conocimiento casi inconsciente de la lengua, lo pusiste bien sin darte cuenta. Claro, yo armé la respuesta en base a la pregunta, o respetando la estructura. Y después cuando la traduje, igual primero la mandé y después vi al traducirla que sonaba mal. Pero bueno, porque yo daba un mal significado. Exactamente. Entonces, siempre para la corrección es mejor pensar en la estructura, para la corrección, para la comprensión no tanto. Sí. Para la comprensión por ahí no tanto. Pero para hacer una versión correcta es, tomás la pregunta, respondés la pregunta en esa estructura y no te equivocas jamás. Bueno, así que me alegro de que te haya salido bien, ¿viste? Yo también. Espero que las demás también me hayan salido bien. Ojalá que las demás también, obvio. No le detecté ningún error, pero como soy medio distraído, debe tener alguna, siempre me equivoco con algo, pero bueno, esperemos que no. Bueno, esperemos que no, así será. Esperemos que no. Bueno, chicos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, muchachos? Alexander, Juan. No, teacher, por ahora. Vamos a esperar a ver cómo viene el parcial y después consultamos. Claro. Bueno, bien. Sobre la base de el final, profe, ¿cómo lo ve? ¿Va a ser muy largo? No, el final es una selección de los ejercicios del año, muchachos. Es una selección. Claro. Va a ser tan corto como no es más largo. Son 3 ejercicios, por ahí son 4, 3, generalmente hago 3. Y por ahí, bueno, puede ser del primer parcial, del segundo y del cuarto, qué sé yo, no sé. Entonces, queda un tema más, ¿no? Para ver. No me acuerdo ahora, no sé, porque Liliana trabaja según le responden también. Yo también trabajo así. Si anda rápido la cosa, le pegamos bien, y si no anda rápido, bueno, vamos más despacio. Todo depende de si responden. En el momento que ustedes responden, ya uno sabe si conviene repasar el tema, o conviene ir adelante. Normalmente hay un tema más, sí, seguramente lo van a ver, pero cuánto de ese tema van a ver no estoy seguro, tampoco lo estará Liliana, creo. Porque y ahora estamos viendo cómo unir oraciones. Claro, en la bolilla de auxiliares. Sí, estamos con máquinas auxiliares. Ahí estoy viendo el libro, a ver qué sigue. Sí, en auxiliares está. Y viene mantenimiento después. Y después viene mantenimiento. Generalmente le pegamos un poquito a mantenimiento también. Casi siempre hay que... Bueno, es útil. Todas son útiles, ¿no? Pero eso nos va a servir mucho. Es útil, su lenguaje es útil, no es tan difícil tampoco, ¿eh? No es tan difícil. Después, bueno, no sé cuánto tiempo les queda. ¿Cuándo terminan las clases? ¿A fin de octubre terminan? Y esto es un azar. Sinceramente no sé. En situaciones normales sí, sería fines de octubre, pero como arrancamos un mes tarde, también capaz que lo retrasan eso. Sí, claro, que arrancaron tarde. Arrancamos en abril, cuando tenemos que haber arrancado en marzo. Cierto eso. Bueno, habrá que ver entonces cómo termina esto. Así que ustedes vayan con Liliana, y no dejen de preguntar. Si algo no les soluciona a Liliana, me lo preguntan a mí, para que ustedes vayan pisando sobre seguro. A mí, si yo hago un tema menos, o Liliana hace un tema menos, no nos importa. Lo que nos importa es que lo que hagan lo tengan seguro. ¿Está claro? Sí, profe.
Muy bien. Le quería comentar que así como hoy hubo pocos, durante 2 semanas más va a seguir habiendo pocos porque van a repetir taller hasta 3 semanas. Fue esta Ah, semana y 2 más. bueno, está bien, haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos. Sí, sí, igual si quiere que avancemos, yo lo puedo grabar y ahí seguimos avanzando. Y Bueno, así está los que están bien. en taller verán la grabación, como para no Está atrasarlo. bien. Está bien. Yo, en todo caso, la clase que viene ya sigo adelante con ese cuestionario que habíamos inventado. Y yo Sí. les pasé las pautas y ustedes van anotando las respuestas correctas y las pasan después. ¿Eh? Ujú. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, Bueno, listo. profe. Buena semana. Nos vemos el jueves que viene. Buena semana y buen taller, ¿eh? Métanle, chicos. Están cerca del final, ¿eh? Fuerza, ¿eh? Sí. Ya queda poco, la verdad que sí. Sí, sí. Pónganse las pilas, métanle para adelante. Tienen una carrera hermosa. Tienen una carrera hermosa. Rómpanse todos ahora y después van a ver que van a hacer lo que les gusta, yo espero que les guste, y van a ganar buena guita y se van a olvidar de todos los problemas, ¿está? Ojalá. Esperemos que sí. Ojalá. Sí, sí, seguro que sí. Nos vemos, profe. Chao, muchachos. Chao, profe. Hasta Buen fin de semana. igualmente, ¿eh? Chau, chau. Chao, chao. Chao.